Tema 2.4. Entrada en vigor de un tratado a nivel internacional. Cabe mencionar que un tratado es un acuerdo entre estados u organizaciones internacionales por el cual se manifiesta una intención de crear, modificar o definir relaciones de conformidad con el derecho internacional. También debemos tomar en cuenta que los tratados son actos jurídicos esencialmente internacionales y en consecuencia es el derecho internacional el que rige su celebración, validez y terminación. En cambio, el derecho interno, por su parte, designa el órgano del Estado que tiene competencia para celebrarlos, señala los requisitos que deben cumplirse para su perfeccionamiento y determina la jerarquía que tienen en el interior del Estado. Entre los dos órdenes jurídicos hay una influencia recíproca. A continuación, hablaremos del marco jurídico aplicable a la aprobación de los tratados internacionales. Este contiene la legislación internacional e interna. Marco jurídico y el cómo es que está constituido el sistema para la entrada en vigor de un tratado a nivel internacional. En el marco jurídico encontraremos la legislación interna. En esta, el Estado designará al órgano que tendrá la competencia para celebrar tratados, señalar los requisitos a cumplirse para su perfeccionamiento y determinará la jerarquía que habrán de tener dentro de ese Estado. Entre la legislación interna podemos encontrar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley sobre la celebración de tratados, Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica y tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como todos deberíamos de saber, en México, la Constitución Política es la norma suprema a que deben ajustarse todas las demás normas, incluyendo la Convención de Viena o tratados de tratados. Podemos observar que en la Constitución mexicana vigente hace referencia a los tratados o convenciones internacionales en los artículos 15, el artículo 18, el artículo 76 fracción primera, el 89 fracción décima, 104 fracción primera, 117 fracción primera y el artículo 133. Tomando como ejemplo el artículo 15 constitucional, este restringe las facultades del Poder Ejecutivo y del Senado para celebrar tratados. De igual manera, el artículo 89 constitucional habla de las facultades del presidente con respecto a la celebración de tratados. En cuanto al Senado, sus facultades se encuentran establecidas en el artículo 76, fracción primera. Por su parte, el artículo 117, en su fracción primera, dispone la prohibición de los estados para la celebración de tratados. Esta prohibición a las entidades federativas resulta congruente con la naturaleza jurídica del Estado Federal Mexicano, ya que los Estados miembros carecen de personalidad jurídica para actuar como sujetos del derecho internacional. De acuerdo con nuestro sistema jurídico, el Ejecutivo Federal puede celebrar tratados internacionales y tales tratados solo requieren de la aprobación del Senado, sin que sea necesaria la intervención de otro órgano para que el presidente pueda ratificarlos o adherirse a ellos en el ámbito internacional. Ahora hablaremos sobre la legislación internacional y como anteriormente ya lo habíamos mencionado, los tratados son actos jurídicos esencialmente internacionales y en consecuencia es el derecho internacional el que rige su celebración, validez y terminación. Entre la legislación internacional encontramos la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la Convención de Viena sobre la sucesión de estados en materia de tratados de 1978,
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, 1986. Ya mencionado el marco jurídico, ahora hablaremos del procedimiento interno para la aprobación de un tratado internacional en México. ¿Y cuál es el procedimiento para la celebración de un tratado en México? Podemos observarlo como un conjunto de 6 pasos. En el primer paso encontramos la negociación. En el segundo, la redacción y la adopción del texto. En el tercer paso, la firma. En el cuarto, la aprobación interna. En el quinto, el consentimiento del Estado en vincularse. Y en el sexto paso, la entrada en vigor de este mismo tratado. Hablaremos del primer paso, que es la negociación. Cabe mencionar que en el caso de México, las delegaciones para negociar un tratado bilateral se integran generalmente por funcionarios de las dependencias sustantivas competentes en la materia del tratado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ocasiones, se designa como asesores a particulares expertos en la materia. Para negociar el texto de un tratado no se requieren plenos poderes, ya que basta que se acredite a los negociadores por la vía diplomática, es decir, mediante una nota de la Cancillería o de la embajada correspondiente a la Cancillería del país con el que se va a negociar. En el segundo paso encontramos la redacción y la adopción del texto. El texto adoptado se tendrá como texto definitivo, y aunque de él no se desprende ninguna obligación jurídica para los estados, los negociadores, antes de adoptarlo, deben obtener la autorización de las autoridades correspondientes, pues, a menos que haya una razón que lo justifique, se considera falta de seriedad de un país solicitar reabrir las negociaciones para modificar un texto ya adoptado. Paso 3. La firma. Ya terminadas las negociaciones, las delegaciones deben informar así a sus respectivos gobiernos. Y estos, si no surge ningún impedimento, se ponen de acuerdo sobre el lugar y la fecha en que ha de firmarse el tratado, siempre a reserva de ratificación. En algunos casos, para esta firma es necesario contar con plenos poderes. La fecha de la firma se acuerda según la mutua conveniencia de las partes. Al momento de firmar, en ocasiones se aprovecha la visita de un jefe de Estado o de gobierno o de algún otro funcionario para firmar el tratado. Sin embargo, solo excepcionalmente son los jefes de Estado o de gobierno los que lo firman, pues normalmente lo hacen los ministros, los secretarios de Estado o los embajadores. Cuando el tratado se firma en México, comúnmente es el secretario de Relaciones Exteriores quien lo hace, aunque también se acostumbra que lo firme el titular de la dependencia sustantiva competente, o bien los dos. Paso 4. La aprobación interna. La Secretaría de Relaciones Exteriores envía los tratados a la consideración del Senado de la República. Cada tratado se acompaña de un memorándum que contiene los antecedentes del tratado y se explica su contenido si así se estima conveniente, las razones que se tuvieron para celebrarlo y los beneficios que se esperan de él. El envío de los tratados a la Cámara de Senadores se efectúa a través de la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública con respecto a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los otros poderes, es decir, que corresponde a la Secretaría de Gobernación servir de enlace entre los poderes de la Unión. Continuamos con el paso 5, que es el consentimiento del Estado en vincularse. En cuanto al proceso legislativo, en este caso, el Senado tiene como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación de los tratados. El proceso legislativo se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de la Cámara. Si después de considerar el tratado, el Senado le da su aprobación, emite un decreto en ese sentido, el cual se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ese decreto se limita a decir que se aprueba el tratado, pues no se publica su texto. Por último, pero no menos importante, se encuentra el paso 6, que es la entrada en vigor. Después de que se publica en el Diario Oficial el decreto de aprobación, el Poder Ejecutivo ya está en condiciones de ratificar el tratado. Para ello, se prepara lo que se llama el instrumento de ratificación, el cual va firmado por el presidente de la República y refrendado siempre por el secretario de Relaciones Exteriores. Por este documento, como su nombre lo indica, el presidente de la República ratifica o confirma lo hecho en su nombre al firmarse el tratado, donde él promete hacer que se cumpla y esté en observación constante. A continuación, veremos un video ejemplo de la negociación en los tratados internacionales. De acuerdo al segundo artículo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la celebración de un tratado? De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los pasos a seguir para la celebración de un tratado son los siguientes. En la etapa de negociación se llevan a cabo reuniones entre los representantes para definir el contenido del acuerdo que se quiere formular. La adopción del texto es el acto oficial en el que se establece la forma y el contenido de un tratado. En la etapa de autenticación se establece como auténtico y definitivo el texto de un tratado. La siguiente etapa es la manifestación del consentimiento. Y las formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado son las siguientes: la firma, el canje de instrumentos, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión. Por último, se lleva a cabo la etapa de la entrada en vigor. Y es así como se lleva a cabo la celebración de un tratado. Conclusión. Como tal pudimos observar en esta presentación que la entrada en vigor de un tratado no tiene un proceso sencillo, ya que las obligaciones conforme al documento deben ser examinadas y aprobadas por representantes de nuestro país antes de ponerse este mismo en acción. Debemos recordar que la mayoría de los tratados y acuerdos deben llevar consigo un beneficio para los países involucrados, ya sea de forma económica o social.